Buenas tardes, hermanos. Vamos a tomar este momento para contestar algunas preguntas relacionadas con la segunda clase del curso El Cristianismo Progresista. En este caso son preguntas que tienen que ver con las ideas centrales del cristianismo progresista, preguntas que ustedes hicieron. Una pregunta tiene que ver en realidad con la soberanía de Dios en la apostasía espiritual. Y a la luz del libro de Judas, la persona pregunta: nosotros los cristianos evangélicos debemos contender ardientemente en favor de la fe. ¿Por qué Dios permite toda esta intromisión de falsas doctrinas que afectan corporativamente a la iglesia e individualmente a cada uno de sus miembros? Ahora, para contestar esta pregunta, tenemos que entrar al tema de la lucha espiritual. Entenderán, hermanos, que nosotros como creyentes, según el apóstol Pablo, estamos inmersos en una tremenda lucha espiritual. Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre. El problema en realidad no son estas personas que enseñan el cristianismo progresista. El problema es que Satanás siembra en sus mentes en diferentes maneras estas ideas y estas preguntas, y sin que las personas se den cuenta de lo que están pasando, vienen a ser instrumentos en las manos del enemigo para atacar al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? En parte porque es su intención de enseñar a la iglesia a batallar. Dios quiere que crezcamos y maduremos como creyentes, que aprendamos a enfrentar la batalla espiritual. Y por eso Dios lo permite. También esto pone a prueba nuestra fe, ¿no es cierto? Ustedes saben que, ¿se acuerdan la parábola del buen sembrador? 4 diferentes tipos de tierra. No todas las tierras son iguales y producen una buena cosecha. En la iglesia uno encuentra toda clase de personas según esas 4 clases de tierra. Hay una categoría de personas en la iglesia que escuchan el evangelio y responden aparentemente muy bien, pero luego vienen las pruebas. Entre ellas pueden venir pruebas intelectuales, cuando gente empieza a cuestionar nuestra fe. Y lo que encontramos es que personas escuchan a esos que promueven el progresismo, y estas personas abandonan la iglesia y caen en la apostasía espiritual. Y el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, hablan de eso. Lamentablemente también hay que reconocer lo siguiente. En el capítulo 11 de Daniel, Dios menciona que cuando el pueblo de Israel cayó en la apostasía espiritual, fue cuando Dios permitió el auge de elementos antijudíos que generaron mucha persecución contra el pueblo de Dios. Y es de temer que en la iglesia va a pasar lo mismo. En la medida que la iglesia se vuelve tibia, entramos en el materialismo, perdemos ese vigor espiritual, perdemos esa santidad de vida. No nos sorprendamos que Dios permite en la iglesia estas ideas muy negativas y ponen a prueba toda la iglesia del Señor Jesús. En Europa, el siglo XIX fue un siglo de tremendo auge económico. Europa empezó a despegar como continente, como países poderosos en la economía. Con eso vino el orgullo, con eso vino también el libertinaje y toda clase de pecaminosidad. Y no es una sorpresa que fue en ese contexto que surgió la teología liberal. Tenemos que reconocer, hermanos, que el cristianismo progresista
surge en un contexto de enfriamiento espiritual en la iglesia. Y Dios lo permite para desafiarnos a buscar más al Señor. Una persona pregunta cuáles son las intenciones de los cristianos progresistas. Dice, los cristianos evangélicos creemos que los progresistas siguen una ruta equivocada: deslegitimar las escrituras, anular la deidad de Cristo, etcétera. Entre comillas, pero sin mala intención. Y la persona dice, me parece que esta afirmación estaría cargada de ingenuidad. ¿Cuáles serían las intenciones subalternas de los progresistas? Me parece que podríamos contestar la pregunta en diversas categorías. En primer lugar, una de las intenciones de estos progresistas es manejar luchas intelectuales que tienen frente a la Biblia, frente a la doctrina. Hay que reconocer que para algunas personas ellos leen la Biblia y francamente en su mente, en su forma de razonar, lo encuentran muy difícil creer que ciertas cosas sean ciertas. Por ejemplo, que Dios haya creado el mundo tal como dice Génesis, o que realmente existió una sola pareja, Adán y Eva, o que el diluvio realmente fue a nivel mundial. Hay que reconocer, hay personas que les cuesta creer que eso sea cierto. Pero hay otros que su problema no es tanto intelectual, sino moral. De repente han adoptado una forma de vida pecaminosa y saben que la Biblia condena esa forma de vivir. Y por lo tanto, lo que quieren hacer ahora es acomodar la Biblia a su estilo de vida, para que la Biblia no condene a nadie, para que Dios acepte a todos. Y ahora se sienten cómodos con su pecado. Otros tienen problemas relacionales. Me imagino que hay varios casos de personas que empezaron en una iglesia conservadora y terminaron peleándose con el pastor o con líderes en la iglesia. De repente esa persona quería tener liderazgo y autoridad y el pastor no se lo permitió, y la persona, o podía ser que el pastor realmente fue un elemento bastante negativo en la iglesia. Pero cuando la relación se rompe, es muy fácil escuchar la voz de Satanás indicándote tomar un nuevo rumbo, inventar una nueva teología, y sales de la iglesia, pero la raíz del problema es que te peleaste con el liderazgo. O conflictos en la iglesia. Tristemente, me imagino que hay muchos casos de jóvenes que crecieron en la iglesia, fueron testigos de muchas peleas internas entre miembros de la iglesia, familias de la iglesia, y la persona empieza a pensar, en la iglesia son igual que el mundo. Empieza a perder su fe y ahora abraza ideas novedosas y se sale de la iglesia acusando a toda la iglesia conservadora de ser hipócritas. Así que realmente hay diferentes causas por la cual estas personas estén promoviendo el cristianismo progresista, y habría que evaluar cada uno. Aunque realmente, hermanos, por un lado, no nos compete juzgar las personas como personas. Nuestra pelea no debe ser con ellos. Tenemos que evaluar lo que enseñan, que el debate sea a nivel teológico bíblico y no ponernos a pelear con ellos por asuntos personales. Eso no va a ayudar a nadie. ¿Cuál es la fuente de autoridad para el cristiano progresista? Pregunta un hermano. ¿En qué pueden basar su teología si no consideran a la Biblia ni ninguna otra fuente como absoluta? Si estudian la Biblia de manera crítica, ¿no caerían en un relativismo? Exactamente, aquí está el problema. Enseguida que aceptas o afirmas que la Biblia tiene errores, la gran pregunta es: ¿quién decide?
que es un error. Y enseguida que una persona dice, yo tengo el derecho de decidir que es un error, esa persona se pone encima de la Biblia. Ahora viene lo segundo. Si la persona se pone encima de la Biblia, entonces, ¿cuál es su punto de referencia? ¿Cuál es, entre comillas, su verdad a la luz de la cual juzga la Biblia? Ellos van a decir que es el razonamiento, pero la verdad es que su uso de la razón humana deja mucho que desear. En realidad, llevan a la Biblia al final. Quizá no inicialmente, pero luego de estar leyendo muchos libros de este material, las personas terminan llevando a la Biblia todo un paquete de conceptos que vienen de la misma teología progresista, que la elaboran a la luz de lo que el mundo que nos rodea afirma esta es la verdad. Por ejemplo, el mundo afirma que la ideología de género es la absoluta verdad. Por lo tanto, adoptan esa verdad y evalúan la Biblia a la luz de esa verdad. Eso es como manejan el asunto. Y también caen obviamente en el relativismo. Porque quién sabe si mañana el mundo decide que la ideología de género fue un gran error y lo rechazan. Ahora van a rechazar eso y van a tener otra idea que el mundo les informa. Así que al final no hay verdad absoluta y van a ir moldeando su concepto de la Biblia a la luz de todo viento de doctrina que el mundo acepta. Ese es el problema del cristianismo progresista y no es nada nuevo porque la iglesia ha luchado con esto desde el primer siglo, cuando el neoplatonismo trató de meterse en la iglesia negando doctrinas bíblicas. Así que como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Se presentan como progresistas, se presentan como lo último, lo más moderno. La verdad es que no es. Los principios son tan antiguos como la Biblia. ¿Qué de doctrinas bíblicas? Alguien dice, entiendo que los cristianos progresistas rechazan las doctrinas históricas, como por ejemplo que la Biblia es la palabra de Dios, la deidad de Cristo, la doctrina del pecado, el sacrificio expiatorio de Cristo, etcétera. ¿Qué hay de las otras doctrinas, como por ejemplo la Trinidad? Bueno, si estas personas no creen en la deidad de Cristo, obviamente no van a creer en la Trinidad y van a rechazar esa doctrina, afirmando que es una doctrina totalmente ilógica. Jesús no es Dios, el Espíritu Santo tampoco es Dios y quedan con un concepto de Dios que se limita a uno solo. Ahora, ¿les conviene eso? Porque al rechazar la Trinidad y quedar con Dios uno solo, encaja perfectamente con el judaísmo, con el islam y con otros grupos religiosos. Y como este grupo tiende a ser ecuménico, entonces encaja perfectamente con sus anhelos. Así que en realidad traen abajo casi todas las doctrinas de la fe cristiana. Si el cristianismo progresista rechaza alguna de las cartas del apóstol Pablo, cuestionan algunos pasajes de los evangelios, la pregunta es, ¿qué piensan del Antiguo Testamento? ¿Qué más doctrinas históricas de la Biblia rechazan? Bueno, como he indicado, rechazan datos históricos. Por ejemplo, van a rechazar el Éxodo. Es decir, van a rechazar el concepto de que un hombre, Moisés, fue a Egipto, literalmente vio las plagas y sacó más de 1 millón de personas de Egipto y conquistaron la tierra prometida. No, ellos no aceptan eso. No van a aceptar tampoco la conquista de Jericó. Y una serie de datos históricos no van a aceptar porque no entra en su razonamiento. Tampoco aceptan profecías.
En su mente profecías no ocurren. Por lo tanto, cualquier elemento profético lo van a afirmar que fue escrito después del evento. Por ejemplo, cuando Isaías habla de Babilonia, ellos rechazan el concepto de profecía y por lo tanto dice, si la persona habló de Babilonia, tuvo que vivir cuando el imperio de Babilonia ya existía, así que no pudo ser Isaías quien vivió durante el auge del imperio de los asirios y por lo tanto ahora empiezan a hablar de un deutero Isaías. Y luego encuentran que parte de Isaías habla de Ciro, el rey de los medo-persas. Y ahora dicen, tiene que haber un tercer Isaías, un trito Isaías. Simplemente porque no aceptan el concepto de profecía y tiene que explicarlo en otra manera. Rechazan por eso la autoría de ciertos libros. Por ejemplo, rechazan que Daniel haya sido el autor de su libro, es decir, que una figura histórica que fue llevada de Jerusalén a Babilonia en el cautiverio, esa persona, Daniel, jamás pudo haber escrito el libro de Daniel. ¿Por qué? Según ellos, porque Daniel predice el imperio griego y el imperio romano y personajes como Antíoco Epífanes. Así que dicen claramente el autor vivió en el segundo siglo antes de Cristo, no el sexto siglo antes de Cristo. Y así cuestionan la autoría de Daniel. También van a rechazar eventos como leemos en Jonás, que el profeta fue tragado por un pez. Ellos dicen, eso simplemente es imposible, no entra en mi cabeza, dicen ellos, que eso pudo haber pasado. Por lo tanto, es una leyenda, es un mito, es una parábola quizás, pero lo rechazan como un evento histórico. Así que el problema no es simplemente la figura de Jesús, la autoría de Pablo y el Nuevo Testamento. Realmente destrozan toda la Biblia y toda la base de la fe cristiana. Un hermano hizo preguntas de varios temas. ¿Qué dice la teología del materialismo y existencialismo? Bueno, el materialismo es la filosofía que afirma que no existe el mundo espiritual, lo único que existe es el mundo material. Por lo tanto, no hay Dios, no hay el mundo espiritual, eh, entonces no puede haber una teología del materialismo, porque sería una redundancia, ¿no es cierto? Porque teología, el estudio de Dios y el materialismo rechaza a Dios. Pero sí hay una teología del existencialismo. Esta teología afirma, es un poco confuso porque hay variedades de existencialistas, pero básicamente lo que dice es, Dios quiere darte una existencia auténtica. Eso es lo más importante para Dios. No le interesa leyes de otras edades. Así que esto surgió en el siglo XX, a comienzo del siglo XX, donde se quería o se pretendía afirmar que el ser humano, el creyente, no está sujeto a las leyes de la Biblia, porque lo que Dios quiere para esa persona es tener una existencia auténtica. Y para tener una existencia auténtica, tiene que estar libre de cualquier ley y por lo tanto puede vivir como quiere vivir. ¿Ok? Es mucho más complejo que eso, pero les da una idea de lo que es el existencialismo. ¿Qué significa la idea de un Daniel histórico? Bueno, es simplemente la afirmación que existió una persona llamado Daniel, tal como lo dice el libro, que vivió en Babilonia y Dios le permitió ser un gran líder dentro del imperio, que recibió sueños, que los escribió en su libro que ahora está en el canon bíblico. Eso sería la idea de un Daniel histórico.
También pregunta, ¿cómo haríamos una diferencia entre una cosmovisión materialista versus una cosmovisión cristiana conservadora para mantener la inerrancia de las escrituras? Bueno, aquí la verdad es que si tienes una cosmovisión materialista, entonces no crees en Dios. Y si no crees en Dios, la Biblia no puede ser un libro divino y por lo tanto contiene errores. La única manera de sostener la inerrancia de la Biblia es defendiendo una cosmovisión cristiana conservadora, entre comillas. Cualquier otra cosmovisión y terminas rechazando la inerrancia de la Biblia. ¿Qué de la obra social? Alguien pregunta, ¿por qué hay congregaciones cristianas que no apoyan a la obra social o lo dejan para que los hermanos a título personal lo hagan? Aquí hay dos o tres razones. En primer lugar, una tendencia hacia el individualismo, donde la iglesia deja que el individuo haga lo que quiera y la iglesia se concentra simplemente en cultos cristianos. Lamentablemente, ese concepto viene de iglesias europeas, iglesias americanas, donde, y hay que entender lo siguiente, esas iglesias se desarrollaron en un contexto donde no había necesidad. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia en Inglaterra. En Inglaterra hay un sistema social de atención del Estado tan benéfica que a lo menos cuando yo era joven, nadie tenía necesidad, nadie, porque el Estado suplía lo que necesitabas. Perdías el trabajo, el Estado te daba un sueldo semanal para que puedas vivir. No podías pagar el alquiler, el Estado pagaba el alquiler para ti. Tenías 2 o 3 hijos, el Estado te pagaba por cada hijo que tenías. El estudio del colegio era gratis. Sistema de salud de primera era gratis. No había pobreza. Por lo tanto, la iglesia no necesitaba desarrollar una conciencia social. Hoy la situación ha cambiado bastante y vamos a encontrar que las iglesias ahora en Europa están ahora apoyando el accionar social mucho más que antes, pero tenemos que entender que por razones históricas, por algunos años o décadas, realmente no fue necesario tener una obra social. También pregunta, ¿deberían las denominaciones dentro de su presupuesto destinar un porcentaje de los ingresos a la ayuda social? Hoy más que nunca, por las necesidades que están pasando muchas familias cristianas. Me parece que sí. Y me parece que no es un asunto de concepto personal. El apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 5, trata este tema. Pablo dice a Timoteo, tienes que hacer una lista oficial de viudas en la iglesia. Criterios para quiénes son las viudas. Una partida para las viudas regularmente, con criterios de lo que las viudas tenían que hacer en la iglesia a cambio del apoyo que recibían. Es fascinante lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, indica en 1 Timoteo, el capítulo 5, que indica la iglesia debe tener una conciencia social como iglesia. Ese apoyo económico debe estar destinado mayormente a familias cristianas, no exclusivamente, pero es interesante que Pablo en ese contexto indica que el apoyo vaya a las iglesias cristianas, a los miembros creyentes de la iglesia. Pero también es importante notar que Pablo pone condiciones muy estrictas para ese apoyo. No es dar apoyo a cualquier persona. Así que hace falta hoy en día revisar la enseñanza en 1 Timoteo el capítulo 5.
¿Existen denominaciones cristianas que no usan las redes sociales y las prohíben a usarlas por ser no cristianas? Bueno, no he escuchado de denominaciones, pero no me sorprendería para nada que hay pastores que prohíben a los miembros usar las redes sociales por el temor de contaminarse con las cosas del mundo, ¿ya? Pero no se trataría, creo, de denominaciones, sino de pastores en algunas iglesias que se cierran a esto con la sana intención de cuidar a los miembros, pero que quizá no es lo más sabio, porque el mismo Señor Jesús dijo que tenemos que vivir en este mundo, pero no ser parte del mundo. Las redes sociales pueden ser muy útiles. Yo estoy enseñando este curso usando las redes sociales. Las iglesias usan las redes sociales para proyectar sus cultos. Así que hay muchos buenos usos de las redes sociales. Y por eso me parece no lo más sabio prohibir a todos los miembros usar las redes sociales. Una persona estaba un poco incómoda con este concepto de debatir sobre el cristianismo progresista. Escuchemos lo que dice. En la conclusión, usted afirma que los pastores y líderes debemos conocer este movimiento para poder refutarlo y aprender a usar las redes sociales para rebatirlos. Pero pregunta, ¿es eso lo que de verdad tenemos que hacer como cristianos? A la luz de Tito 3:9, que dice, evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a leer. No solo ese versículo, que obviamente nos indica debemos evitar un espíritu de pelea. Es muy triste encontrar creyentes que les encanta pelear, les encanta debatir y debaten y pelean por cualquier cosa. Eso no es sano. Pero notemos el contexto de Tito capítulo 3. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Miren, por ejemplo, el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de cómo desarrollar la vida en la iglesia, en los cultos. Lo que Pablo dice que en los cultos debemos evitar cuestiones necias, debemos evitar genealogías. Si leemos Primera Timoteo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo instruye a Timoteo a no permitir que ancianos ocupen el púlpito enseñando genealogías y cuentos de viejas. Así que el contexto aquí es lo que debe pasar en la iglesia. Y obviamente en los cultos cristianos no vamos a estar debatiendo sobre el cristianismo progresista, porque el culto es para edificación, para bendecir al creyente. Pero vamos a encontrar que en otras partes de las epístolas pastorales y en el libro de los Hechos van a encontrar que el apóstol Pablo debatía y rebatía a los judíos acerca de eh, acerca de que Jesús de Nazaret fue el Mesías que murió por nosotros. Cuando tenemos que proclamar la verdad, defender la verdad contra aquellos que están negando la verdad, no en la iglesia, no en los cultos, pero hay momentos que tenemos que defender la verdad
Y eso implica a veces usar las redes para debatir. Porque en primer lugar, si lo hacemos por las redes, vamos a animar a otros creyentes a entender aquí hay un asunto que tenemos que aprender a manejar. Gente está enseñando cosas muy negativas y aquí hay un sitio que me va a ayudar a poder contestar esas preguntas. Pero obviamente debemos debatir en forma alturada. No debemos usar términos peyorativos, no debemos ser ofensivos o insultar. Hay formas de debatir y Dios, el Espíritu Santo, debe ayudarnos a poder hacerlo en una forma cristiana. ¿Ok? Así que Tito 3:9 está hablando de cómo llevar a cabo un culto cristiano y cómo debe ser la conversación entre creyentes. Entre creyentes en la iglesia debes evitar debates sobre cosas secundarias e innecesarias. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo usar las redes para armar todo un debate sobre la escatología, porque no sería de nada, de ningún buen testimonio, escuchar a creyentes debatiendo públicamente si eres amilenial o premilenial o postmilenial. No, en las redes no son para eso. Pero cuando gente en el espacio público termina negando la fe cristiana, lealtad al Señor Jesús, nos va a llevar a algunos a defender la fe en el espacio público, que son las redes sociales. El apóstol Pablo lo hizo en eh, la agora de Atenas, porque era el centro para debates públicos. Así que yo me imagino al apóstol Pablo usando las redes también para debatir con inconversos o con personas que están enseñando cosas heréticas. Pero Pablo no se pondría a debatir con creyentes en la misma manera. Eso es lo que debemos evitar. Debemos evitar disensiones dentro de la familia espiritual de verdaderos creyentes. Pero recuerden, el apóstol Pablo estaba dispuesto a expulsar de la iglesia personas que rechazaban la doctrina de la resurrección. Pablo no solo aplicaba disciplina, los expulsaba de la iglesia, porque hay que cuidar la fe de los creyentes. Es una parte difícil de la tarea de ser líder en la iglesia, pero a veces será necesario hacerlo. Finalmente, la identidad y la apostasía espiritual. Pregunta alguien, ¿se pueden llamar a los cristianos progresistas como liberales? ¿Son iguales los dos? Bueno, hay diferencias sutiles, pero básicamente son iguales, aunque lo nieguen. Cuando tú estudias la teología liberal, vas a encontrar que la teología liberal decía las mismas cosas casi que los cristianos progresistas. Ahora, la salvedad es la siguiente. Hay cristianos progresistas que no son tan radicales. Por lo tanto, quizá no serían igual que los liberales, pero temo que la mayoría y la tendencia del cristianismo progresista es hacia una postura liberal. Las ideas centrales del cristianismo progresista están vinculadas a la apostasía. Bueno, como dije antes, efectivamente, cuando la iglesia del Señor se empieza a enfriar espiritualmente, es cuando empieza a surgir la apostasía espiritual. Y por lo tanto debemos preocuparnos. Porque si no nos preocupamos por cultivar la vida espiritual, la apostasía se va a extender más y más. Ok, hermanos, así que ahí llegamos con estas respuestas a las preguntas de la segunda clase. Les voy a enviar este video y luego vamos a contestar las preguntas también de la tercera clase. Que Dios les bendiga.